Lo que pasa en la cancha se queda en la cancha. Estamos en conexión con Jorge Murrieta, Oscar Guzmán y Eduardo Camarena. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Amigos de En Conexión, es un placer saludarlos. Hoy tenemos un personaje de leyenda de fútbol mexicano, un narrador extraordinario y una persona espectacular. Es un tipazo, lo conocemos desde hace muchos años. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Roberto Guerrero Ayala, el privilegio de trabajar con Roberto en Los Toros hace muchos años, antes de que te echara herrerías, mi querido Roberto, pero ya lo vamos a platicar poco más adelante. Lalo Camarena, ¿cómo estás? Qué gusto, y además de la estupenda y merecidísima presentación que haces, diría yo, un gran amigo y una persona a quien todos admiramos, mi querido Jorge Murrieta. Y que todos recordamos, Oscar, en los años 70, 80, 90, 2000, quizá un poquito antes, ¿no? Desde los finales de los 60, Oscar, esa voz inconfundible de don Roberto Guerrero Ayala. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo estás, George? Un abrazo para ti, para Lalo Camarena, por supuesto, y nuestro gran invitado, un maestro en la narración, de los mejores narradores que yo he oído y visto en toda mi vida, y por supuesto que me remonta a los primeros recuerdos, a mis primeros recuerdos, presenciando por televisión en la Ciudad de México, desde la Ciudad de México, por la televisión, esos partidos de sábado por la noche, nocturnos, de los Zorros del Atlas, el equipo del Paradero, una gran voz, un estupendo narrador y un hombre que seguramente nos traerá muy buenas anécdotas y muy buenos recuerdos, don Roberto. Gracias. Y atlista, mi querido Robert, te saludamos con mucho gusto, atlista de toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Mira, para la edad que tengo me siento bien y no sé, yo tuve el infortunio de perder a mi señora esposa el pasado mes de abril. Duramos 60 años casados, se atora la vida. Dios nos dio la oportunidad de tener 4 hijos, ya tengo 9 nietos, tengo 8 bisnietos. La vida que pasa, y ella pues fue llamada por el Señor, ya estaré en el cielo viendo por nosotros. Y tengo, fíjate qué coincidencia, hace 70 años que el Atlas ganó su único título. Y yo inicié mi actividad de micrófono hace 70 años, en febrero de 1951, transmitiendo un partido en mi tierra natal, Zamora, Michoacán, en la naciente segunda división profesional. Se inició en el torneo 50-51 con 7 equipos por invitación. El primer campeón, Zacatepec, dirigido por Don Nacho Treyes. Fue su primer título en la historia como técnico. Recuerdo que el portero era José Monsiváis. Ha pasado tiempo. Entonces son 70 años del Atlas, que fue campeón, y 70 años de que yo me inicié en los micrófonos. Una coincidencia que me hace sentir que puede ser el domingo, o sea, mañana, el punto culminante que tanto ha esperado la afición del Atlas. Vamos a ver si se da. El León es el León. Mira, pero en orden cronológico y mandándote a la distancia un abrazo con todo el cariño que sabes que hay para ti, mi querido Robert. En orden cronológico, primero fue tu debut y después el título del Atlas. ¿Qué recuerdas? ¿Cómo recuerdas ese campeonato del Atlas, Robert? Mira, yo radicaba en Zamora, Michoacán. Entonces no había los medios de comunicación de ahora. Existía el radio, había un narrador allá en Guadalajara que fue muy famoso, asesinado luego, Susano Santos Flores. Y yo escuchaba la crónica del día que vencieron a las Chivas para coronarse campeones, anotando el gol Edwin Cubero, un jugador costarricense que murió en Guadalajara, creó una gran industria de transporte, en fin, y él de penalti anotó el gol que le significó el título al Atlas. Pero a la distancia, por radio, y pues yo me inicié en febrero, y posteriormente sería el título del Atlas. Así es de que en materia de veteranía ya soy más veterano que el Atlas.
Un equipo, don Roberto, lo saludo con mucho gusto, que ha esperado muchos años para disputar otra final. Tiene que venir la referencia de ese gran equipo de Ricardo Antonio Lavolpe, que formó con estupendos futbolistas de la cantera rojinegra y desde luego con tres extranjeros muy puntuales y muy interesantes. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué es un fenómeno como lo es el Atlas después de tanto tiempo, 70 años de su último título, buscando romper esa maldición y que la afición no muera, sino que crezca año con año, don Roberto? Mira, Oscar, te saludo con mucho afecto. Es un fenómeno que yo no acabo de entenderlo. Una afición que después de 70 años permanece no sabes el lío que hay en Guadalajara en estos momentos. Es una especie de carnaval en toda la ciudad. Y vaya, en el partido del domingo pasado, cuando llegaron a la gran final, había aficionados de Chivas, porque traían la playera de Chivas, había aficionados de la UDG, aficionados del Oro, que ya de hecho no existe, pero todavía hay seguidores de ese equipo que alguna vez fue campeón. En fin, es la fiesta de una ciudad. Entonces, si te pones a reflexionar, ¿qué tiene el Atlas para conmover a los aficionados? Porque yo te aseguro que de los 50,000 que van a estar el domingo en el estadio, yo creo que, no sé, habrá muy poquitos que vivieron aquel momento, claro, por cuestión de edad. Entonces, quiere decir, un hombre que vivió, vamos, de 15 años, que es cuando ya tienes más o menos el sentido de la razón de lo que pasa, y estuvieron en el estadio cuando se coronó campeón, deberían tener ahorita 85 años o más. Entonces es muy difícil, pero esta entrada de 50,000 personas, ponle que 45,000 jamás han visto al Atlas campeón, y ahí están con la expectativa, con esperanza. Y hay muchos seguidores en la República. En mi tierra, en Zamora, Michoacán, hay mucho rojinegro. Es un fenómeno que para mí, Oscar, resulta inexplicable. Zamoranos rojinegros, perdón, George, pero dice Zamorano tiene que venir también Rafael Márquez Álvarez, ¿no? Que es probablemente el nombre más importante de todos estos 70 años. Sí, actualmente las autoridades están preparando un homenaje, una estatua, etcétera. Hay otro zamorano también mundialista, Juan Carlos La Pájara Chávez, que Claro. estuvo en el Mundial de los Estados Unidos. Bueno, ahí no trascendió tanto, evidentemente, como Rafa. Héctor, ¿cómo estás? Te saludo. Oye, qué cartel. Oye, ustedes taurinos, Jorge Murrieta y Roberto, este cartel es de aniversario de las ventas o de la México, ¿no, mi George? De la México, mi Lalo. Héctor querido, se integra a esta conversación un estupendo periodista, un amigo de la casa y un atlista de Hueso Colorado. Héctor querido, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿cómo estás? Da mucho gusto saludarlos. Roberto sabe que lo quiero muchísimo, es una persona que en Guadalajara tratamos mucho, vivimos muchas cosas juntos. Hemos compartido alegrías y tristezas con el Atlas, creo que más tristezas que alegrías. Así que es un verdadero privilegio estar con Robert en esta etapa tan difícil que está pasando la humanidad, en esta etapa tan difícil que nos está tocando vivir, Robert, que hemos pasado unas malas, peores, pero esta en el aspecto de salud pública, digamos, es la peor que hemos pasado. Pero bueno, pues aquí seguimos igual entusiastas, ¿no, Roberto? Echándole ganas. Y Roberto es uno de los maestros de mi carrera. Entonces, yo aprendí con él muchas cosas sin que él me las enseñara, simplemente por mimetismo. Yo lo veía y sabía qué hacer, qué no hacer. Entonces, Roberto, él sabe que lo quiero mucho, lo extraño mucho y que qué pena que ya no nos vemos tan seguido, pero qué alegría estar contigo, qué alegría estar con ustedes y con Roberto también. Igualmente, Héctor. Fíjate, Jorge, te voy a contar una anécdota medio futbolística y medio taurina.
Venga. Un día llegué yo a un café al que suelo ir con mis amigos, taurinos básicamente, y llegué, entré y buscaba, no habían llegado. Y al ir pasando alguien me jala del brazo y volteo, y en una mesa estaban el Bofo Bautista, Omar Bravo, Alberto, el Venado, Medina, Medina. Pues 5 o 6 jugadores del Guadalajara. Me jala el Bofo, el brazo y volteo. ¿Qué hubo, Adolfo? Ya me dice Omar, don Robert, ¿qué anda haciendo? Le dije, vengo a tomar un café aquí con unos amigos taurinos, pero no han llegado. Siéntese mientras aquí platicamos. Me senté con eso un ratito, porque quiero decirles una cosa, y Héctor lo sabe, aunque soy rojinegro de toda la vida, mis mejores amigos son del Guadalajara. Increíble, pero cierto, yo no tengo fobias ni odios contra ningún equipo. Soy de adaptarse y punto. Y admiro a todos los demás, como a Tigres en su momento, así no me gustara el fútbol que hacía el Cuca, en fin. Y entonces nos fuimos a platicar ahí y de repente me dice Omar, oiga, don Robert, a usted le gusta mucho lo de la toreada, ¿verdad? Le dije, sí. Y me dice, no, ¿por qué? Le dije, ¿por qué si es de hombres? Oiga, ¿qué pasó? Le dije, mira, no, se va a dar un dato. Un día está toreando Jorge Gutiérrez, era un cartel muy bonito de Manolo Martínez, Jorge Gutiérrez y Alejandro Silvetti. Le dije, y en el segundo de la tarde hace un faenón Jorge a un encierro precisamente de Manuel Martínez Ancira. Y le dije, y al ir a matar, mete la espada y el pitón izquierdo del toro, del pitón derecho del toro, le entra por la ingle. Cayó el toro muerto por un lado, porque fue un escoponazo enorme, y bañado en sangre cayó Jorge por otro lado. Le dije, lo llevaron a la enfermería y allá le llevaron las orejas y el rabo del toro. Nadie esperaba que saliera para el 5 de la tarde. Salió vendado como momia, torea y corta 2 orejas más. Y a ustedes, los futbolistas, una patadita. ¡Ah, tú me pegaron! Por eso yo, ellos sí es de hombres. Y me dice el Fofo, don Robert, es diferente. No, no es diferente, es cuestión de hombría. Le está faltando ahorita al arbitraje y al fútbol mexicano, dichos entre líneas. Héctor, ¿cómo ves a tu Atlas para mañana? Pues yo lo veo con mucho optimismo. Creo que la oportunidad de tener una final en casa, la primera desde que se inventaron las liguillas, porque el Atlas fue campeón y lo recuerda bien Robert, cuando en el Parque Martínez Sandoval era todo por puntos. Inclusive se coronó una semana antes de terminar la temporada regular, con una combinación de resultados que León perdió y el Atlas le ganó al Guadalajara. Ahí se coronó, ya sí, matemáticamente ya era campeón. Pero desde que se inventaron las liguillas, la única vez que ha llegado a final fue en el 99 con la Volpe, y esa vez lo jugó en Toluca. Entonces, el Estadio Jalisco, que se construyó en el 60, nunca ha vivido una final del Atlas. Esta es la primera vez. Y por lo tanto, el factor de público, yo creo que Roberto lo sabe porque está enloquecida la ciudad con el Atlas ahorita. El factor de público sí es un factor que al menos en León pesó en favor del equipo local por la presión que puede ejercer el público. Y el Atlas tiene una forma de jugar que, aunque no nos guste del todo a los rojinegros románticos, es una forma de jugar que ha sido efectiva hasta ahora. Entonces, si termina el torneo y es campeón, esa forma de jugar que no nos gusta mucho a los rojinegros, de todas maneras terminó siendo efectiva, y hoy lo que se premia es la efectividad de tu proyecto, ¿no? Aquí todos los medios justifican el fin, en este caso. Digo, a mí me gustaba más el de la Volpe del 99, mucho más espectacular, más dinámico, más tirado hacia la ofensiva. Este es más tirado a protegerse para contragolpear. Tiene un jugador en un gran momento como es Furch, que este jugador solo puede definir. Lleva el Atlas 4 goles en la liguilla, él lleva 3 de los 4. Entonces ahí nos damos cuenta de la efectividad que ha tenido en la liguilla. Pero en el otro equipo juega otro futbolista que ha metido 6 en la liguilla, ¿no? El doble que Furch, que es Mena. Entonces, aunque el rival, yo lo veo muy complicado, el rival muy, muy complicado, no porque no se le pueda remontar una diferencia de un gol, que creo que no es determinante, sino porque el
el Atlas puede hacer los 2 goles, probablemente le va a costar más trabajo, pero los puede hacer los 2 goles para ser campeón. Pero el problema es que el León no te haga gol. Y el León ya demostró a los otros equipos que no le habían podido meter más de 2 goles al Atlas en todo el torneo, ya demostró que le puede hacer 3. Y nuestro arquero, que había estado muy efectivo todo el torneo, ya se equivocó en semifinales, ya se equivocó en la ida de la final, y ahora esperemos que Camilo Vargas no se equivoque en la final, porque un error de portero normalmente termina en gol. Entonces, sí lo veo con muchas posibilidades de ser campeón. Me encantaría por la afición, por mí, por Roberto, por muchos muchos compañeros, por ejemplo, que se nos adelantaron en el camino y que sabíamos todos que lloraban por el Atlas, que sufrían por el Atlas. Roberto se va a acordar de Gilberto Ramos Camacho, de Juan Sánchez Medina, periodistas que nunca negaron su filiación rojinegra y que de veras lloraban con el equipo, lo sufrían y que pues ahora desde donde se encuentren van a disfrutar esta coronación del Atlas y se consuma. Entonces yo por esa parte sí me gustaría mucho por la ciudad, por la gente del Atlas, por los que ya se nos adelantaron, por Ramoncito Cano Figueroa, por el 1000 veces arriba el Atlas, por mucha gente que ha muerto en el camino y no le tocó ver la posibilidad de estar tan cerca de un título como se está ahorita. Estamos a poco más de 24 horas de vivir una gesta deportiva que no tiene precedente en el Estadio Jalisco y que sí puede dejarnos una alegría que no vamos a saber ni cómo festejar, porque como el Atlas no es campeón hace 70 años, pues no sabemos ni ahora sí ni cómo se festeja, ¿no? Pero ya nos las ingeniaremos para inventar cosas. Mi estimado Roberto, ¿será esta la final más importante de tu vida, de tu carrera periodística? ¿Esta es la final más importante para tu corazón, Roberto? No necesariamente. Mira, no es que no tenga fe al Atlas, yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, pero mira, hay una cosa, todos recuerdan el equipo de Ricardo Antonio Lavolpe. Yo me voy a reportar muchos años atrás. Yo veo un equipo Atlas en ese entonces, dirigido en paz descanse por don Javier Novelo. Y quizá pues, muchos no lo recuerdan por cuestión de edad. Ese equipo fue llamado Los Niños Catedráticos. No tenía Javier Novelo ni un solo jugador extranjero. Eran todos mexicanos. De Pillo Herrera, de Pepe Delgado, de Chuy Delgado, de Campeón Hernández, etcétera, etcétera. Un equipo muy juvenil y que fue subcampeón. Entonces no había esas vaciladas y jaladas de las liguillas. El que terminaba primero era campeón. Y esa vez el campeón fue Zacatepec. El Atlas fue segundo lugar. Pero era un equipo que enloquecía a la gente por su forma de jugar y con puros mexicanos. Eso ahí quedó para la historia. No fue campeón. Después ganaría un torneo pentagonal en Ciudad Universitaria. Vino el Uva Dukla de Checoslovaquia, que existía todavía como tal, esa nación. Vino el Flamengo de Brasil, jugó el Guadalajara, el Zacatepec, que había sido campeón, y el Atlas fue campeón con 2 refuerzos, Héctor Pulido y Enrique Borja, que los llevó Javier Novelo como refuerzos. Era un equipo fabuloso. Después vendría la 1999 con Ricardo Antonio Lavolpe, que también fue subcampeón allá en Toluca, con un truco ahí que nunca se menciona, pero que yo no lo olvido. Había en el Toluca un jugador reserva que para acabarle a molar de aquí de Guadalajara, aquí era pues no periodista, repartidor de periódicos. Y de repente lo vieron, había una academia aquí de Toluca, y fue a parar allá. Ese día estaba en la banca. García Arias. Sí, ¿García Arias? ¿Cómo? ¿García Arias? No. No recuerdo ahorita su nombre. Y resulta que se meten, cuando estaba la ejecución de los penales, se metió
Yo siento que lo mandó el Ojitos Mesa, que dicen que es un buen hombre, pero a la hora de estar en la banca se te quita el nombre y eres un técnico de fútbol. Y lo mandó, desorientó, lo expulsaron lógicamente. Y ahí vino la falla del penal con que se coronó el Toluca. O sea, abordo estos temas porque son necesarios, como el día que se coronaron las Chivas por un penalti que el Tribilín Santander no pitó, que pudo haber sido el empate a 2, y no sabemos lo que pudo haber sucedido si había tiempos extra y si había penales. Pero ahí se coronó el Guadalajara por un penal que el mismo Almeida reconoció que era penal, que el propio Tribilín dijo que se había equivocado. Entonces, hay equivocaciones que dan títulos. Yo espero que el Gato que va a pitar mañana no se equivoque, que haga un trabajo digno, aplicando el reglamento con puntualidad, como Dios manda, sin intereses de ninguna naturaleza. Estamos sufriendo, para mi manera de ver, el peor momento del arbitraje mexicano. Y que me perdone Arturo Bricio Carter con sus mañaneras, como las de aquel otro señor, y que viene a decirnos que todo está bien. O sea, está bien que defiendas a tus hijitos, porque son tus hijitos, pero sé honesto, eres abogado y debes de decir la verdad antes que cualquier otra cosa. El arbitraje está pésimo. Imagínense cómo andará que el mundialista César Arturo Ramos Palazuelos ni siquiera estuvo en la final. Sí, creo que están fuera de México, pero sí, coincido. Yo creo que el apodo de Gato podría caber para varios árbitros porque tienen más de 7 vidas. Héctor Huerta, te saludo con mucho gusto. Hola, Oscar, te mando un fuerte abrazo. Ahora que estábamos recordando con don Roberto los grandes nombres y por supuesto Rafael Márquez, que para mí puede ser el más destacado, pero ustedes que son atlistas, no es la máxima leyenda, por supuesto. ¿Quién será la máxima leyenda? ¿Estará por ahí un hombre como Alfredo el Pistache Torres, que además me parece que estaba un poquito delicado de salud y que me parece también que podría ser una buena dedicatoria a esta final para el Pistache? Sí, yo creo que Roberto y yo que estamos más compenetrados en la vida del Atlas de muchos años para acá, yo más o menos como de 50, Roberto tal vez como de 60, un poco más, estamos compenetrados en el asunto de la historia. Por ejemplo, el viejo Baldatti tiene un lugar especial en la historia del Atlas porque fue el primer entrenador campeón y único campeón de liga hasta ahora. Pero Novelo jugaba y Novelo después hizo una gran carrera como formador de futbolistas y como técnico de primera división. Son figuras legendarias del Atlas, pero también Roberto se va a acordar de jugadores claves para ser campeón. No sé en ese tiempo, Roberto, si te tocó, pero el Felipe Setter lo tratamos tú y yo mucho. Era un gran líder, era un líder de la zona defensiva del Atlas cuando se jugaba con solo 3 defensas. Él era el central. Seguro te tocó también el Inglés Córdoba, futbolistas que yo no los vi tanto, pero traté con ellos mucho tiempo. Lógicamente el Pistache Torres como futbolista y luego como entrenador que logró rescatar del descenso 2 veces al Atlas y devolverlo a la primera división al año siguiente como entrenador, el Pistache Torres tiene un lugar preponderante. Y a mí como futbolista, no, aunque Rafa Márquez, yo sé la trayectoria que tiene impresionante y a nivel internacional es el más representativo de los canteranos que ha dado el Atlas, pero yo me quedo con Pepe Delgado, porque Pepe Delgado fue un jugador que cubrió toda una época de su carrera profesional y siempre con el Atlas. O sea, un jugador de una sola camiseta. Y no ha habido de ese tipo de jugadores. Capitán del equipo muchísimos años, se fue a segunda división con el equipo, regresó a primera con el equipo con una rodilla destrozada. Siempre fue un estandarte del Atlas. Él practicaba el fútbol que le gusta a los aficionados del Atlas, el fútbol fino, de toque. Era un maestro de la mitad de campo, era un abastecedor de todos los delanteros. Cuando existía el 10, pues ese 10, digamos, más representativo era Pepe Delgado. Y también, bueno, hay otros atletas también que dejaron época, como el Berna García, en su tiempo Chavarín también. Y en esta última etapa, pues han salido muchísimos jugadores del Atlas. Tenemos la paradoja cruel del Atlas ahorita, y eso es lo que yo digo, y a veces lo toman a mal muchos rojinegros,
Es que yo digo que el Atlas ha sido una fábrica de capitanes para el mundo. Entonces, hemos tenido a Rafa Márquez, el capitán, 5 mundiales. O sea, 5 mundiales no es broma. O sea, haber sido el capitán de México durante 5 Copas del Mundo no es una broma. Y luego Andrés Guardado es el capitán actual, ha sido capitán en el PSV, ha sido capitán en el Betis. Es un jugador que ha también dejado una huella profunda y también es canterano del Atlas. Y luego tenemos a Osvaldo Sánchez, que también cuando el Guadalajara se corona campeón y en muchas ocasiones con el América, con el Santos, fue el capitán con la selección nacional también, ha sido capitán. Y teniendo una fábrica de capitanes, traemos a un jugador del Mazatlán para hacerlo capitán de un día para otro. O sea, le damos el gafete, tenga señor Aldo Rocha, usted es el que va a representar los ideales del Atlas. Y no, me parece que no, porque no tiene esa historia, no es canterano, no tiene el sentimiento del Atlas. Claro que ha sido un jugador útil y que se ha venido a entregar, por supuesto. No le quito nada de mérito a su profesionalismo que ha demostrado en todos los partidos y al liderazgo que ha ejercido en el equipo, no se lo quito. Pero me parece que el gafete de capitán hoy se le da a cualquier jugador y eso no me parecería correcto. Si es alguien que viene de fuera y que se gana la capitanía, como se la ganó Siboldi en algún momento, pues yo se lo daría más a Camilo Vargas, ¿no? Si se trata de eso, de dárselo a alguien que viene de fuera. Pero alguien que ya estuvo en Morelia, que estuvo en Mazatlán, y llega al Atlas y desde el primer día el grupo Orlegui le dice, toma tu gafete, ahora eres el capitán. Esas partes a los románticos no nos gustan tanto, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Héctor en ese sentido. Hay otros nombres que son importantes, Héctor. Sí. Guillermo el Campeón Hernández, cabecita de alfiler, como le digo yo. Jesús del Muro. Tenemos a Jesús del Muro, tenemos a Ignacio el Gallo Jauregui, también un destacadísimo mundialista. Hay que recordar que Alfredo el Pistache Torres, allá en el Mundial de Suiza en 1954, junto al ingeniero Lamadrid, que ya está en el reino de los cielos, acaba de fallecer, y otros jugadores actuaron allá en Suiza y lo hicieron muy bien. Sí, Atlas ha sido la cuna de grandes futbolistas. Yo le preguntaba el otro día al Pistache, le dije, oye, mi querido Pis, ¿qué está pasando en la experiencia? Que antes proporcionaba muchos elementos tanto al Atlas como a las Chivas. Y me dijo, mira, Roberto, te voy a explicar. Yo soy visor y voy a los campos a ver a los niños y veo un chamaquito de 12 años que la mueve, la toca, y voy y lo veo. Oye, vente a entrenar al Atlas. Y me dice, ¿y cuánto me van a pagar? Sí. Ese es el problema que está afrontando el fútbol, el comercialismo. Aquello de la camiseta, amor a la camiseta, y se lo digo a Octavio porque él seguido menciona estas cosas. Yo la verdad ya no creo en eso. Y el futbolista se quiere ir a Europa, pues las grandes bolsas que se pagan allá, destacar en el viejo continente, etcétera, ya están pensando más en irse que en defender a sus colores, a sus camisetas, a ellos no les importa nada. Mencionó Héctor Huerta, mi gran amigo, a Felipe Setter. Yo les voy a contar brevemente una anécdota. En aquel entonces, hablo de la década de los 50, se organizaban pentagonales, hexagonales, cuadrangulares, internacionales, sobre todo en el mes de enero, que no había actividad futbolística de campeonato. Y en una ocasión el Guadalajara enfrentaba al Fluminense de Brasil. Y su capitán, el gran, ya falleció también, el Tigre, el Tigre Sepúlveda, no ha fallecido. Él estaba lesionado. Entonces no tenían central, porque ya Pedro Nuño se había ido. Entonces le pidieron prestado al Atlas a Felipe Setter. La directiva del Atlas ese entonces le dice, Felipe, te vas a entrenar con el Guadalajara. ¿Qué? Sí, te prestamos para el partido ante el Fluminense. Que yo me vista de Chiva, ¿saben cuándo? Nunca.
Y entonces les dijo la directiva, no, si no es una petición, es una orden. Ya quedamos con la directiva de Guadalajara y basta reforzarlos. Pues tuvo que ir Felipe, jugó el partido y dio un partidazo. Traía la camiseta rojiblanca y debajo traía la del Atlas. Esto es verídico. Entonces, ese era el amor, Jorge, que había los colores. Ahora eso se acabó y lo sabemos los que estamos aquí. Ahora, ¿cuánto me pagas? ¿A dónde voy? Por eso ahora que se está en un trafique, hay que si el Guadalajara va a mandar a un jugador a la América y de la América viene Córdoba acá, qué mitote se arma. No, señores, ya esto ya pasó a la historia. Aquello de soy el Pistacha atlista toda su vida, Felipe atlista toda su vida, Pepe Delgado toda su vida. Digo, hay que decir la verdad y ahora no. Te digo, los niños de 10, 12 años, y si vamos, Jorge, al mundo del toreo, la misma historia. Antes, el aspirante a torero caminaba kilómetros y kilómetros por terracerías con su ropita aquí de torear al hombro para ver si había oportunidad de un capotazo, un muletazo. Ahora, los chamacos que quieren ser toreros, oye, va a haber tienda en San Mateo y aquí horas pasa la camioneta por mí. Así estamos. Tristemente, sí, los toreros Lalo corrían la legua. Lalo sí, no es muy sí. taurino, pero lo vamos a llevar al toro, Robert. Vas a ver, corrían la legua los toreros. Se dice en jerga taurina, andar en la guerra, Robert, ¿no? Antes andaban en la guerra. Les recomiendo una novela estupenda, saliéndome un poquito del tema de Luis Espota, que se llama Más Cornadas del Hambre, que es extraordinaria. Mira, tuvimos en Guadalajara, me estoy metiendo a los todos brevemente. Tuvimos en Guadalajara una mini temporada, porque no teníamos desde marzo del año pasado. Hubo 4 corridas. En las 4 corridas estuvieron 8 toreros de Aguascalientes. En las 4 corridas se cortaron 10 orejas y las 10 orejas las cortaron los de Aguascalientes. Y Guadalajara es una ciudad, en su zona metropolitana tiene cerca de 8 millones de habitantes, no sale iba a decir una palabra indebida, no ha salido un torero desde que Manuel Capetillo se retiró, y hay, en paz descanse, hay que ver cuántos años han transcurrido y no ha salido un torero. ¿Qué quiere decir? Que en esta ciudad hay una gran afición, hay lo que quieras y gustes, pero no salen toreros. Y de Aguascalientes levantas una piedra y ahí aparece un torero. Eso, ni hablar. Roberto Guerrero Ayala, Héctor Huerta, atlistas de cepa. La pregunta para los dos. ¿Son antichivas? ¿Son antichivas? Yo tengo un temor. Un día antes de que llegara Azteca y ahora Orlegia en la Casa Rojinegra, eran los socios. Y un día me hicieron un reconocimiento ahí en el Club Atlas, en fin, entrega de un diploma, alguna medalla, nunca efectivo, yo estoy tapizado de diplomas, pero de billetes nada. Bueno, entonces ahí en la alocución que hice, y de esto, hombre, fácil han pasado 8 años, y comenté, no quiero morirme sin ver campeón al Atlas. Y una de mis hijas me dice, oiga, papá, que ni sea campeón porque se lo lleva patas de hilacho. No. Pero la pregunta, mi estimado Roberto, para ti, para Héctor, ¿son atlistas, son antichivas o no son antichivas? Mira, no sé, me permites, Héctor. Sí, por favor. Que mis mejores amigos han sido de Chivas. Mira, antes de, pobrecito, a Guillermo se pudo leer su problema del Alzheimer, tomábamos el café diario en las mañanas. Un gran amigo mío, Guillermo, acaba de fallecer, este chamaco Ponce, La Bastida, Sabás, un gran amigo mío.
Tomás Balcázar y González, que ya falleció. No, hombre, Tomás. Nos juntamos en su casa todos los viernes, Lucho, señora prepara. Tú fuiste, Héctor, en varias ocasiones. Muchas veces, sí. Lucha preparaba ahí la taquiza, era de llegaba el Pato Gómez, que en paz descanse, que lo que sacó de pesadito el tubo, lo sacó de simpatía a su hermano. Nunca llevaba nada. Y un día le dije, mira, le dijo al Pato, mira, Pato, el próximo viernes, si vas a ser el comisionado, traer el hielo, si no lo traes, ni vengas. Ya estamos todos allí, menos el Pato. Y dieron las 9 y dice Tomás Balcázar, se me molestó el Pato. Voy a buscarlo para darle una disculpa si era broma. Como a las 9:15 llegó con un costal de polietileno de este tamaño, lleno de cubos de hielo. Parecía que lo cargó. Y Tomás a las 3 de la mañana nos corría siempre. Hijos de tal por cual ya vayan, son las 3 de la mañana. Y llega el Pato, que era simpaticísimo, tú lo recuerdas muy bien, Héctor, y le dice, mira, aquí está el hielo. Y ahora no nos vamos hasta que se acabe. O sea, mis grandes amigos del Guadalajara, presidentes, con Carlos González Gonzalo, nos dábamos, González Lozano, nos dábamos y hasta la fecha somos grandes amigos. Con don Marcelino García, que en paz descanse, grandes amigos. Recuerdo un día estábamos en el Club Guadalajara, Felipe Setter y yo con don Marcelino, y entró González Paul y le dice, don Marce, ¿y usted con 2 rojinegros? Dijo, son mis amigos, y si te parece mal, a ver, córrelos tú. No, don Marcelino, está bien. O sea, yo nunca he tenido fobias contra nadie, ni me cae mal el América, ni me caen mal las Chivas. Yo soy Atlas y punto. Ya lo demás ya correrá por gente cargo de los que, de alguna manera, hay un maestro que inyectó antiamericanismo a muchos. ¿A quién me refiero? Afortunadamente no lo tuve de maestro. Héctor. Yo creo que lo sabe bien Roberto, porque la sociedad de Jalisco está compuesta de forma muy singular, porque en cada casa de cada familia hay rojinegros y hay rojiblancos. Entonces, la convivencia se da desde la casa. No te digo en la escuela, que también es lo mismo, en los trabajos que es lo mismo. Convives todos los días con rojinegros y rojiblancos. O sea, todos los días alguien de la familia te echa carrilla porque perdió tu equipo, tú le echas carrilla a él porque perdió el tuyo, pero pueden ir al estadio juntos, y salvo ahora últimamente que con las barras se han desencadenado broncas muy tristes, la verdad. En realidad siempre el fútbol entre Atlas y Guadalajara fue de sana civilidad. Se podían disputar los clásicos con una gran rivalidad, pero con una sana civilidad, tanto, sobre todo fuera de la cancha, ¿no? Porque dentro de la cancha podía pasar lo que quisieran, los jugadores, la intensidad que le pusieran era ya de parte de cada uno de ellos, ¿no? Pero el aficionado sí podía estar sentado tú con tu camisa rojiblanca con un rojinegro, y al otro lado otro rojiblanco, y así. Y en las tribunas del estadio es muy común, y en el tejido social de Jalisco es lo mismo, pero sobre todo en la zona metropolitana de Guadalajara, donde Roberto lo sabe y lo sabemos todos, predomina más la grey atlista. O sea, en la zona metropolitana de Guadalajara, de esos 8 millones que habla Roberto, el mayor porcentaje de seguidores de fútbol son del Atlas. Chivas los tiene muchos más en el estado y muchos más en el país, y muchos más entre México y Estados Unidos, por supuesto. Chivas tiene una cantidad de seguidores mucho mayor que el Atlas, pero en zona metropolitana de Guadalajara, por eso dicen Guadalajara es del Atlas, y es verdad, la zona metropolitana sí, se puede convivir muy bien con ellos. Yo también, como Roberto, también por la actividad periodística un poco, tenemos que convivir con ambos, y yo sinceramente sí creo, como Roberto, que muchos de mis mejores amigos, que los compartimos Roberto y yo, sobre todo el caso de Tomás Balcázar, que era un hombre queridísimo con nosotros, pero muy, muy querido, en este caso eran puros de Chivas, ¿no? Y yo me llevaba muy bien con ellos, y me llevaba siempre normalmente muy mal con los directivos del Atlas. Entonces, y me llevo todavía muy mal con los directivos del Atlas.
Porque una razón muy simple. En el Atlas dicen, ¿cómo es posible que tú, siendo atlista, seas uno de los peores críticos del equipo? Digo, justo por eso. Porque a mí no me gusta un equipo chafa, no me gusta un equipo mediocre, porque yo quiero que el Atlas sea un gran protagonista de todos los torneos, y no me ha tocado verlo. Por lo tanto, a todos los que les ha tocado mi lengua viperina, se aguantan, porque mientras no den un equipo que le brinde la satisfacción que la gente está esperando, pues ni modo, van a ser clientes, o sea, van a estar siempre en mi lengua. Entonces, muchos se molestan, muchos me han retirado el habla, me han retirado la amistad, si es que alguna vez hubo, y han despotricado, pero ¿sabes qué? Y es lo mismo ahorita con Orlegui. Orlegui es igual, en muchos sentidos ha tenido, qué bueno, la suerte o el acierto de haber elegido esta vez un plantel que compitió a su manera, no me gusta tanto, pero a su manera compitió, y está en la final, y eso no se lo podemos negar, y si resulta campeón, pues hablaremos de que hicieron un trabajo muy bueno, con unos asegúnes arbitrales, que bien dijo Roberto, vivimos el peor momento arbitral, yo también creo con él, y todavía, si antes era el arbitraje malo en la cancha, hoy es peor con el VAR, porque los del VAR están peor que los de la cancha, ¿no? Entonces, estas decisiones arbitrales que casi todas han favorecido al Atlas son por ejemplo, lo de Aldo Rocha, el penalti que cometen, si el árbitro considera que es penalti y Aldo Rocha ya está amonestado, todos los árbitros coinciden, o ex árbitros, coinciden en que era tarjeta amarilla. Entonces Aldo Rocha no tendría que jugar el partido de vuelta. Y muy a mi pesar, porque es un gran jugador y en la cancha representa mucho para el equipo. Luego aquella jugada de contragolpe donde Jesús Angulo sujeta del brazo a Ángel Mena, lo tira como último hombre en una jugada inminente de gol, también tendría que haberlo expulsado y tampoco jugaría el partido de vuelta. O por lo menos Entonces, falta, Héctor. sí, pero no marcó nada. Ni falta marcó. Pero sabía Oscar que si la marcaba tenía que expulsarlo, porque era el último hombre. Entonces digo, Claro. mejor no me echo esa bronca, mejor no la marco, me hago tarugo, ¿verdad? Entonces, esas cosas, aunque sea el Atlas, aunque yo le vaya al Atlas, yo no soy de los Atlas que se tapa un ojo para ver nada más al Atlas, no. Yo me gusta tener los dos abiertos para ver a los dos equipos, y para ver al árbitro, y para ver el escenario, y para ver el ambiente. ¿Por qué? Pues porque como periodista aprendes el oficio de tener ojos para todo, ¿no? Entonces, si te limitas solamente a taparte un ojo y ver solo a tu equipo, pierdes la perspectiva del todo, y te quedas con una parte del todo nada más. Entonces, por eso es que a mí me gusta que el equipo gane, y me gusta que el equipo ojalá pueda ser campeón, pero a la buena, o sea, no a la mala. O sea, eso que dice Roberto del penalti que no marca Santander en favor de Tigres, una patada que le dan en el área clarísimo, un jugador de Tigres, que creo que era Ismael Sosa, que evidentemente era penal, y el árbitro se hace tonto y no lo marca. Entonces, eso va a pasar a la historia, no como anécdota, como uno de los terribles errores arbitrales en partidos que definen campeonatos, que no es un partido de la fecha 15 o la fecha 10, es un partido que define un campeonato y define toda la historia de ese torneo y define una parte de la historia del fútbol mexicano. Entonces, yo quiero que el Atlas gane, pero que gane bien siempre, no que gane a la mala, no que gane por influencias, no que gane porque este grupo es más poderoso que aquel, no. Para Orlegui tuvo la mala suerte de enfrentarse en la final, no contra Tigres, que a lo mejor Tigres pasa algo y no dice nada, pero el grupo Pachuca no se va a quedar callado si hay algo que no está correcto, no se va a quedar callado. Y el grupo Pachuca también sabe mover sus hilos y sabe mover su política dentro del fútbol mexicano. Y Orlegui también, por supuesto, y ahorita que está tan poderoso el hombre Iraragorri, ¿no? Pero yo creo que el partido de fútbol hay que verlo siempre como lo que tiene que ser, la certidumbre de que el resultado es incierto. Eso es lo que le da la veracidad al fútbol, la incertidumbre de que el resultado es incierto, de que no dices, este va a ganar, no puede ganar el otro, o pueden empatar, es decir, eso es lo que le da la credibilidad al fútbol, y nos hace dudar muchas veces de esa credibilidad al fútbol, algunas cosas que pasan que no tienen otra explicación más que algo raro ocurrió, ¿no? Y de esas anécdotas hay muchas, pero obviamente uno como periodista a veces se ve en ese problema que aunque te lo platiquen 10 personas, no es cierto hasta que lo pruebes. Entonces, y a veces es muy difícil probar porque esas 10 personas a la hora de la hora se rajan y se echan para atrás y entonces no, lo que te decían con tanto valor ese día, al día siguiente ya se arrepienten y luego esconden la cabeza, ¿no? Meten como las avestruces la cabeza en el lodo, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que si el que se corone, el que sea, León o Atlas, me gustaría más que fuera el Atlas,
que lo haga bien, como tiene que ser, correctamente, ¿no? Dentro del reglamento, con medios futbolísticos, con goles correctos, con decisiones arbitrales que sean aplicadas totalmente al reglamento, y que no deje ningún resquicio de duda de que fue un triunfo legítimo, ¿no? Mira, tiene mucha razón Héctor en ese sentido. Yo, por ejemplo, siento que hubo un penalti que no se cobró a Santa María. Sí, Ahora salió Pumas. Bricio diciendo que era una jugada que porque no hizo nada de violencia Santa María. Hombre, le fractura la nariz a Dineno. Entonces, caray, te quedas bien. De eso se habló mucho. Pero, por ejemplo, el partido de ida. ¿Quién ha mencionado que el Chispa Velarde hace una entrada criminal a un jugador del Atlas y que todo el mundo está acorde en que era tarjeta roja? Perdí el Puma 1-0. ¿Qué hubiera pasado? Nadie sabe lo que puede suceder, porque eso de Easy, pues eso, solo creo que hay una cadena por ahí que anda. Pero resulta que con un hombre menos y con un marcador adverso, el Atlas pudo tal vez hacer un segundo gol o un tercero, no sé. El árbitro mal. Yo llego a la conclusión, no es el señor Pérez Durán, no es el señor Isaac Rojas Castillo, no es, ponle el que sea, el arbitraje mexicano, lo digo y lo siento y lo sostengo, está en el peor momento de la historia. Sin duda. Yo recuerdo la etapa aquella de don Javier Galindo, que no fue árbitro, porque ahora dicen que el directivo tiene que haber sido árbitro, no necesariamente. Aquel señor manejó el arbitraje que yo he nombrado la etapa dorada del arbitraje mexicano, con gente como Enrique Mendoza Guillén, como el teniente coronel Mario Rubio, como don Antonio R. Márquez, ya en paz descanse, Jorge Alberto Narváez, Jorge Alberto Leanza, etcétera, etcétera. Era una camada de árbitros que tenías, no sé, 15 árbitros de primera línea. Hoy resulta que México tiene derecho a 10 gafetes de FIFA y nomás hay 8, porque no reúne la capacidad. César Ramos Palazuelos fue a Rusia, mundialista, que tú dices, bueno, es el máximo que puede aspirar un árbitro. ¿Qué pasó después de que regresó? Se clavó, anda tan mal que ni siquiera pitó las finales, ni siquiera puede soñar en ir a Qatar el próximo año. Yo, créemelo, Jorge y compañeros, que cuando nombraron a Arturo Bricio Carter, yo pensé, este hombre va a levantar el mundo del fútbol, el arbitraje. Pero ¿qué sucede? Tiene una camada de vividores ahí, empezando por Morales Ovalle, que eso sí protege mucho a su hijito, el nepotismo en marcha. ¿Y qué ha hecho Bricio? Salir a las mañaneras y defender a sus muchachitos cuando todo el mundo estamos acordes en que está el arbitraje deplorable. Cuando ves un buen trabajo es la excepción a la regla. ¿Qué hacer? Organizar bien el arbitraje. Hay una serie de ineptos que ya deben de irse. Yo no estoy en contra de que alguien pierda su trabajo y su empleo, pero si no están respondiendo y no están haciendo las cosas bien, se tienen que ir. Y es lo que no ha hecho Arturo Bricio. Parece que se dedica más a la abogacía allá en Cuernavaca que a dedicarse a la dirección del arbitraje mexicano. Oye, Lalo, Roberto y Héctor han hecho lo impensable, dejar casi mudo a Oscar. No, y a mí. Y a ti también. A dos grandísimos profesionales, coincido completamente. Y yo añadiría, don Roberto, Héctor, amigos, que no solo los centrales, México ha sido una escuela de jueces de línea, árbitros asistentes, como le quieran llamar según la época, y hoy están atados de manos, porque hoy ya no pueden pitar en la Liga MX, en la primera división, pues, lo que normalmente haría uno, por ejemplo, en las otras categorías, como la Liga de Expansión.
En la Liga de Expansión de repente vemos a los asistentes que sí marcan, que sí pitan, que sí levantan la bandera, que sí le ayudan al árbitro central. Acá no, por el mentado VAR. Entonces de los centrales, un nivel bajo, y luego los asistentes los clavamos en una escuela, creo yo, que ha sido muy buena de asistentes, ¿no? Sí, definitivamente. Fíjate una cosa, tampoco se cumple con una reglamentación. Dicen que para ser miembro del VAR o AVAR necesitas haber hecho una carrera como árbitro. Tú ves una cantidad de elementos que en su vida los viste pitar un partido y los tienen ahí en el VAR. Y en lugar de ayudar, perjudican. Ya lo que antes llamábamos abanderado, ahora es árbitro auxiliar. ¿Auxiliar de qué? Ya no sirven para nada, porque de repente marcan un fuera de lugar y el VAR dice que no es fuera de lugar y su banderita, pues ya que la tire mejor. Luego le hizo alguna vez un árbitro en una escena que yo vi, un abanderado que no estaba obedeciendo lo que el árbitro decía y agarró la bandera y la aventó y se fue. Vamos, yo creo que está pésimamente el arbitraje por esa, y lo digo así con toda su letra, y que se moleste el que quiera, me vale. Hay dentro del arbitraje mexicano una camada de vividores, empezando por Morales Ovalle, que están como pegados a la ubre presupuestal del arbitraje mexicano y que están estorbando. No ha tenido Arturo Bricio Carter la fuerza, la energía, el carácter para limpiar, sacudir el árbol y tirar toda la fruta podrida. ¿Dónde están los jóvenes? Aparecen en la primera jornada 1, 2 o 3 y luego no aparecen más. Los tienen de cuarto árbitro. Dime a un chamaco de 23, 24 años que quiere ser árbitro, ¿de qué demonios le sirve estar sentado en la banca de cuarto árbitro? Deben de cuajarse allá, adentro, en el terreno de juego. Es donde los deben de poner. Al menos es mi opinión. Totalmente, totalmente. Esta imagen que vamos a ver es histórica, señores. Roberto Guerrero Ayala, Héctor Huerta, distinguidos atlistas. Esta va a ser la portada del lunes, Héctor. Ojalá. También el Informador sacó en aquella época la portada de otra manera, pero bueno, esta creo que era más representativa porque es realmente, digamos, el documento histórico que hoy, 70 años después, podemos reproducir y decir, este cabezal dice todo, ¿no? Dice lo que ocurrió en el partido y dice quién es el monarca en ese momento. Yo sí quisiera ver portadas el lunes, aunque hoy los ingeniosos cabeceadores de los periódicos, yo trabajé en periódicos 28 años y me da pena a veces ver los periódicos ahorita, y los cabeceadores de ahorita son desastre y están haciendo cada cabeza que no tiene nada que ver con la historia y que no tiene nada que ver con el momento que se vive. Y se han dado casos de que inclusive una coronación de un equipo, porque no les cae simpático a ese periódico, lo ponen en interiores o en un recuadrito y ponen otra cosa de la nota más importante del día, ¿no? Si fuera el cabezal de los periódicos nacionales y locales para el próximo lunes, pues es un periódico que es coleccionable, es como este de 70 años, que hay que guardarlo porque no es común que se corone el Atlas en la liga y sería su segundo título, y nada nos daría más alegría a los atletas que por los que se fueron, por los que están, por los que vendrán, que el Atlas ponga una segunda estrella en su uniforme, que dicho sea de paso, y lo digo con todo el reclamo posible al grupo Orlegui y al grupo de TV Azteca que manejaron al Atlas los últimos 8 años, con todo el dedo así señalador, les voy a decir, no le ponen el único escudo que tiene el Atlas en su uniforme, deberían de ponerlo arriba del escudo, su única estrellita que tiene, no la tiene, no se la han puesto nunca. Eso es terrible, todos los equipos tienen sus estrellas arriba de su escudo, y el del Atlas que nada más hemos ganado una no la tiene. Bueno, pero en fin, son cosas que han pasado. Ojalá que fuera el cabezal de lunes, Lalo, me encantaría. Tu elegante atuendo, mi querido Héctor, te revela,
muy, muy elegantemente vestido hoy de rojinegro. Ha sido la semana del rojinegro, sí. Muy bien, querido Héctor. Yo les quiero preguntar ya para despedirnos y agradecerles, don Roberto. Mira, Oscar, a ver, ¿sí? Déjame mostrarte para que veas cómo andamos. Viene Héctor. ¿Dónde lo dejé? ¿Cubrebocas? Sí. Quiero que lo vean. Miren ustedes mi cubrebocas. Yo les digo que este espanta al diablo. Con más razón a las Chivas. ¡Ay! Ah, mire. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué bonito. Muy bien, Robert. Además está muy bueno Que porque veas. se ve que tapa muy bien. Sí. Felicidades. Es contra el COVID. Es contra las Chivas. Es contra quien quieras. Deja traer algo, Roberto. No nos vayamos. Venga, Héctor. Y eso de que es contra las Chivas, yo como soy bueno para el box, Roberto, ya esquivé con un buen bending, ¿eh? Yo te vi que traías buen cabecero, mi querido Lalo. Ahí les va con lo que duermo todos los días. A ver. ¡Qué maravilla! Muy bien. Oye, Héctor, es que no podemos dejar la cruz de nuestra parroquia. Es la almohada para soñar en el título del Atlas todos los días. Atlistas distinguidos, atlistas distinguidos. Yo a los atlistas distinguidos, para agradecerles esta gran charla, quisiera preguntarles, porque efectivamente hay jugadores que no tienen por qué cargar esos 70 años de espera, ¿no? Pues Camilo Vargas es un colombiano que lo ha hecho muy bien en el fútbol mexicano, Santa María, etcétera. El mismo Aldo Rocha, que es el capitán y no es surgido de las fuerzas básicas de los zorros, pero yo les quisiera preguntar la alineación ideal para ustedes. Se vale hacer equipo como en la escuela cuando juntábamos pupitres, y don Roberto y Héctor Huerta que nos platiquen desde su punto de vista muy rojinegro cuál pudiera ser hasta el día de hoy la alineación, el 11 ideal de los zorros. ¿De toda la historia? Sí. A ver, Robert. Oye, Héctor, es difícil. Voy a decir por qué. Porque en aquel entonces se jugaba con 3 defensas, 2 medios y 5 delanteros. Ahora se juega con 5 defensas, 4 medios y un delantero. Exacto. Entonces es muy difícil. Pero no sé, a ver, Héctor, ¿qué opina? Yo, para mí, de lo que he visto del Atlas, yo me quedaría como portero con el inglés Raúl Córdoba. Y luego, lateral derecho, me quedaría con Mario Méndez Solague, con Rafael Márquez, con el campeón Hernández y con Guardado, que era su posición inicial, lateral de la izquierda, luego hicieron mediocampista. En medio, ni hablar, Pepe Delgado, el Pillo Herrera, y yo colocaría también a un jugador que ha sido importante en el medio campo, la Pájara Chávez. Y adelante, bueno, ya con el fútbol moderno, de centro delantero, Ricardo Chavarín, jugando por la derecha, Daniel Osorno, y por la izquierda, o puedes poner también Osorno por la izquierda. Y puedes poner ahí Alfredo el Pistache Torres. Esa es para mí la alineación que en este momento se me ocurre. Sí, es que es a bote pronto, entonces no está como para estudiarla en un día y decir, a ver, acordarnos de cada uno, pero más o menos yo la pondría de otra manera, la pondría con Siboldi en la portería. Me parece que ha sido el mejor portero que ha traído el Atlas, y mira que Camilo está muy cerca de él. Camilo ha hecho torneos espectaculares, pero todavía Siboldi le gana, me parece, porque cuando llegó Siboldi al Atlas, se va a acordar Roberto, había recibido el Atlas 75 goles en 2 torneos, con Carlos Reynoso, entre otros. Y lo trajeron a Garisto. Un portero ruso que era más malo que la carne de pescuezo. Sí, claro. Sí, el ruso de Herbanov. Sí. Y luego llegó Siboldi, estabilizó, y en 2 años consecutivos fue el Atlas la mejor defensa del torneo. Bueno, después de ser la peor goleada, fue la menos goleada en 2 torneos seguidos con Siboldi. Y luego pondría de lateral derecho a Pavel Pardo. Creo que Pavel Pardo ha hecho una carrera brillantísima, canterano del Atlas. Pondría a Rafa Márquez también, por supuesto, un capitán en toda la extensión de la palabra, tal vez el segundo mejor jugador de la historia en México, tras Hugo Sánchez. Entonces tiene que estar ahí sí o sí.
Pondría ¿Me también... permites, Héctor? Héctor, sí. ¿me permites? Yo no lo pondría después de Hugo Sánchez, por una razón. Rafa Márquez ganó 2 championships. Sí. Hugo ¿Lo Sánchez pondrías ninguno. arriba tú? Ganó 17 títulos, 3 en Francia, los demás en España. Ganó 2 títulos en México. Yo creo que la carrera y no por ser mi paisano, que es Zamora, Michoacán, y Sí, que en los títulos es mejor la conocidos carrera, sí. pero yo creo que internacionalmente el más brillante ha sido Rafa Márquez. No desconozco lo que hizo Huguito, 5 veces Pichichi. Pichichi, de tal manera que, pero era delantero, Rafa, o 5 a ligas, una seleccionado UEFA. nacional. Rafa Márquez se significó 5 siendo mundiales. central por 3 goles en mundiales, capitán en 5 mundiales, jugó 5 mundiales. Para mí, perdónenme, pero Rafa está por encima de Hugo. Seguimos con la alineación. Yo sí creo que Del Muro es histórico del Atlas. Es un central junto con Rafa Márquez, que lo pondría ahí sin ningún problema. Y sí, también creo que como Roberto, el caso de Guardado, que en el Atlas jugó 60 partidos nada más, que ya en España ya lleva casi, digo, en Europa lleva casi 500, pero en el Atlas solamente jugó 60, y esos 60, la mayor parte fueron de lateral izquierdo. Entonces sí, también lo pondría como el mejor lateral izquierdo de la historia. Luego el Pillo Herrera, el mejor volante de contención de la historia. Muy poca gente se acuerda, pero en ese tiempo era un volante defensivo y un volante ofensivo, nada más. El Atlas jugaba con 4 delanteros en principios de los 70. Luego pondría, ya jugando un poco más moderno, Roberto, en lugar de ponerlo totalmente otro volante, yo pondría a Abel Verónico retrasado, junto con en la mitad de campo, junto con el Pillo y Pepe Delgado, y adelante pondría al Berna García. A mí me gustó mucho todo el tiempo que estuvo Robert de Piño en el Atlas, lo hizo muy bien, pero prefiero a Domisi. Creo que Domisi tiene que estar ahí, porque de extremo izquierdo tengo que poner al único que ha hecho un gol para que el Atlas sea campeón, ¿no? Edwin Cubero, que hizo el gol de penalti, el Pico, que anotó ese gol contra Chivas, y con ese gol el Atlas se coronó ganando el partido 1-0. Así que yo creo que esa sería mi alineación, ahí compuesta con canteranos y no canteranos. ¿Y el técnico, Roberto? Jorge, se nos queda Felipe Setter, fue figura sacadís, se nos queda el Dumbo López, que también campeón. Pero con el Atlas no fue campeón goleador nunca, fue pero campeón de liga, ¿no? Pero jugó en el Atlas y jugó muy bien. Pero vaya, quedan el Chapetes Gómez, queda el Gallo Jauregui, el Gallo, o sea, sí podemos hacer una lista. Podemos sacar 2 alineaciones muy buenas. o chance y 3 o 4. Sí. Osvaldo queda pues fuera. Eso es, mi querido Jorge. Oye, Robert, Héctor, ¿el técnico? Yo pondría al Pistache Torres. El Pistache Torres. Mira. Levantó de la segunda división, como dijo Héctor, dos veces al Atlas en la década de los 50. Además, pues fue un jugador insigne dentro del Atlas. Alfredo, ni hablar. Y pues yo simplemente corroborando esto, yo creo que habría 3 o 4 grandes planteles, ¿verdad? De el Atlas, los académicos del Atlas. Y yo desde aquí levanto la voz, lo he dicho desde hace 15 años, y no por la amistad que me une con Roberto. El fútbol mexicano le debe, John de Luisa, el fútbol mexicano le debe un homenaje a Roberto Guerrero Ayala, Alejandro Iraragorri, no porque sea atlista, pase lo que pase en la final. Señores tecnócratas del fútbol, ya déjense de chingaderas de dinero y eso. Necesitamos que le hagan un homenaje a una leyenda, a un hombre ejemplar, a un periodista extraordinario. Roberto, te lo he dicho muchas veces, aquí la enérgica llamada, háganle justicia a alguien que lo merece y que no quisiera él pedirlo porque no lo necesita, pero tantos lo admiramos a Roberto, que ojalá se le prenda el foco a estos tecnócratas que solo quieren generar dinero en el fútbol
y hagan algo que realmente vale la pena y va a pasar a la historia, Jorge. Un homenaje aquí al gran Roberto Guerrero Ayala. Gracias, Sin duda, Lalo. sin duda, sin duda. Gracias, Oscar, gracias, Lalo. Héctor, querido, voy a dar color, y no porque sean mis amigos, queridos amigos, los dos entrañables. Yo le voy al Atlas mañana. Tengo amigos que le van al León, Tito Echeverri es uno de ellos, perdóname, mi querido Tito, pero voy con Atlas por muchas razones, porque aparte hay muchos paralelismos con el Atlante, ¿no? Hay muchas similitudes entre estas dos aficiones tan sufridas, y yo soy atlantista de hueso colorado. Querido Roberto, te mando un abrazo con mucho cariño, te veo muy bien, enhorabuena por el Atlas. Gracias, Jorge Murrieta, te mando un abrazo. Y me Héctor, saludas querido. también por tu hermano. Claro que sí, Robert. Héctor, querido, suerte mañana. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la oportunidad. Estar con Roberto me alimenta el alma, me llena el corazón, me da un gusto enorme verlo bien. Él sabe que lo quiero muchísimo. No de ahora, de muchos años atrás, él lo sabe. Lalo Camarena lo admiro muchísimo de toda la vida. Creo que le pedí muchas veces a Francisco Javier González, si yo un día me contratas, quiero un programa con Lalo. O sea, vas a ver lo que vamos a armar los dos ahí. No, pues hablaste con la pared. Bueno, pues hablé con él. Era el jefe en ese momento. Entonces, también, Oscar, pues ya sabes que toda la carrera tuya ha sido también muy brillante. Nos vimos ahí en la presentación del libro de Beto. Me dio mucho gusto verte. Y también admiro mucho tu carrera. Y Jorge también, pues, ¿qué te digo a ti? La familia Murrieta está en mi corazón. Son muy queridos por mí. Jorge también, a Beto lo adoro, es uno de mis mejores amigos. Y me da gusto, es un privilegio estar con 5 profesores. Bueno, ustedes 4, y yo me cuelo ahí con 5 gentes que aman el periodismo. La quintilla vale más que el póker, Héctor. La quintilla vale más que el póker. Pero tenemos un elemento común, que amamos lo que hacemos, que tenemos una gran pasión por el fútbol, por la vida, por los buenos amigos, por las buenas costumbres, por hacer bien las cosas en el periodismo, por tener un código de ética que tenga un valor todavía en esta época tan desvalorizada, donde tantos oportunistas ahorita se dedican a borrar sus propias huellas, como decía Galeano, y que nosotros seguimos diciendo como cabezas duras lo que pensamos, no lo que nos conviene. De acuerdo. Pues Oscar. ahí está. No, pues un abrazo y gracias, es recíproco. Diría don Nacho Treyes, es recíproco, mi querido Héctor, sabes que se te admira mucho, un profesional, un periodista a fondo. Desde hace mucho tiempo te mando un abrazo y a don Roberto, pues reiterarle la gran admiración, mis primeros recuerdos como aficionado, mis primeras desveladas, porque de chiquito dormirte a las 11 de la noche no era permitido y me lo permitían mis papás para ver la televisión y ver a los Zorros, que era, insisto, de los muy pocos equipos que jugaban de noche. Un abrazo a don Roberto y a Héctor y a Lalo, por supuesto, y a George. Muchas gracias, Oscar. Lalo, ya sabes que me da mucho gusto haber alternado contigo, no tenía el gusto, pero la vida nos da cosas buenas. Un placer. Y yo también me despido y yo me uno al deseo de Jorge y soy Chiva, no soy anti-Atlas. Mañana le voy al Atlas, que gane el Atlas, y no por Iraragorri, no, por la afición del Atlas, por la historia del Atlas, por la academia del Atlas, por la justicia que ojalá le dé al Atlas, la justicia divina de lograr un campeonato. Por ellos, mañana este rojiblanco humilde se convierte en rojinegro. Caray. Y en rojinegro orgulloso, Lalo. Mañana. Con mucho orgullo. Y Oscar, dedicado a mi querido Roberto y a Héctor. Eso. Gracias, Lalo. Y tantos amigos, ¿no? El Perro, David Medrano. Artistas famosos, caray. Hay muchos. Bueno, pues toquen la campana, suscríbanse por favor al canal y déjenos sus comentarios aquí abajo. Hemos tenido una charla deliciosa y, como diría también don Nacho, Oscarito, de una camaradería exquisita, como diría don Nacho Treyes. Héctor, muchas gracias. Gracias, Robert, Lalo, gracias. Oscarín. Toquen la campana, suscríbanse con nosotros aquí en Conexión con Pagofón y arriba el Atlas para mañana. Saludos, Jorge, a todos. Abrazos. Abrazo. Pásenla bien. En Conexión es patrocinado por Pagofón, la billetera móvil más completa del mercado. Descárguela ya
en su tienda App Store o en Google Play. Pagofón, fácil, rápido y seguro.